Hola, bienvenidos al taller de Machine Learning. Esta es una serie de videos en la cual vamos a aprender desde lo más básico de Python hasta desplegar un servicio completo en TensorFlow para tus clientes. El día de hoy aprenderemos lo básico de Python. En esta primera sesión vamos a dirigirnos a la página de Medium de la comunidad de inteligencia artificial Colombia AI, y allí tenemos 3 artículos escritos y comenzaremos con el primero. Es una ruta de aprendizaje con información de internet. Gracias a un canal de YouTube, .csv, el cual nos brinda la información básica y todos los conceptos claves, nosotros lo que vamos a realizar es complementarlo con ejercicios prácticos y en Kaggle, ¿vale? Nos dirigimos a la primera parte. Acá ya la tenemos abierta y podemos encontrar los videos del canal de .csv. Allí encontramos desde qué es un modelo, cómo funciona el aprendizaje y los requerimientos matemáticos necesarios. Nosotros comenzaremos con introducción a Python con NumPy. Ok, entonces nos dirigimos acá en Kaggle y encontramos un notebook en Kaggle. ¿Qué es Kaggle? Kaggle es una plataforma conocida como una red social de científicos de datos, en donde las personas comparten notebooks, comparten pedazos de código en Python o en R, en donde el resto de la comunidad puede copiarlos y editarlos a su antojo. También ofrecen concursos que pagan empresas. Hay premios hasta de $500,000 para personas que logren obtener mejores resultados. Ok, acá ustedes pueden ingresar con una cuenta bastante sencilla. La pueden crear directamente registrándose en la plataforma. Apenas ingresan, desde la comunidad de inteligencia artificial, la primera ruta de aprendizaje, les aparecerá el primer notebook de introducción a Python. ¿Cómo editar un notebook ya creado por otra persona? Aquí en Copy and Edit nos dirigimos y les va a cargar el mismo código pero a nombre de ustedes, ¿vale? Acá esperamos que cargue. Perfecto. Acá tenemos el primer notebook, vamos a leerlo. Bienvenido a este taller, contiene ejercicios para una breve introducción a Python. Si ya has utilizado Python antes, este taller te ayudará a familiarizarme con las funciones que necesitamos para Machine Learning. Este taller se compone de dos partes. Una parte completa en Python, que es lo que veremos en las primeras sesiones, y una parte completa solamente en TensorFlow, para darle un enfoque más de producción al taller. Utilizaremos Python 3. Puedes leer en indicaciones, no vamos a usar ni ciclos a menos de que se le indique. Y los notebooks de Python. Vale. Acá, como dice la definición, los notebooks de Python son ambientes de programación de código interactivos montados en una página web. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener en un notebook de Python, en un cuaderno de Python de Jupyter, básicamente es Jupyter, trozos de código y texto. Esto me permite tener una mejor documentación sobre el texto. Puedo decir, esta celda de código me realiza tal cosa, como ya lo vamos a ver. Vamos a comenzar con lo más sencillo. Me dice, define la variable test como hola mundo. Python es un lenguaje que es débilmente tipado. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo que a priori definirle a una variable qué tipo de dato requiere. Es decir, acá no le decimos que quiero que sea entero, quiero que sea una cadena de caracteres o cualquier otro. Vamos a seguir el tutorial. Dice, define como hola mundo. Vamos a definirla como una cadena de caracteres. Ok, entonces, hola mundo. Vale. Para ejecutar una celda en notebook de Python podemos darle sencillo acá en el triangulito de play, o podemos darle control enter. Y listo. Esto lo que me hizo al ejecutar esta celda es guardarme en una variable el texto hola mundo. Ahora, ¿cómo hacemos para mostrarlo? Existe una función, la que más uso,
el día a día dentro de Python, que es print, que me permite imprimir en terminal algún resultado, alguna variable. En este caso vamos a ejecutarla, recordemos, control enter, me dice test, hola mundo. Yo puedo acá escribirle cualquier otro valor, por ejemplo, hola Colombia, ay. Perfecto. Lo grabo, Colombia, ay. Vale. Este es el funcionamiento básico de las variables en Python. Vale. Construcción de funciones básicas con NumPy. NumPy es una librería que me permite hacer cálculos matemáticos dentro de Python. Me brinda todas las soluciones de cálculo de matrices, producto punto, producto cruz, todo esto dentro de Python. Además me ofrece todas las opciones para las opciones matemáticas de exponenciales, senos, cosenos y demás que me permiten hacer cálculos matemáticos de una manera más sencilla. Acá vamos a realizar la primera función, la vamos a definir, se va a llamar la función sigmoide. La función sigmoide es una función muy usada en Machine Learning. Básicamente es usada en situaciones de clasificación, en donde puedo clasificar si un elemento es o no es, más para clasificación binaria. La fórmula tradicional es esta, la sigmoide es 1 sobre 1 más la exponencial de menos x, y comenzaremos a entender las diferencias entre las librerías propias de Python, como es en este caso la librería matemática de Python y la librería NumPy. Para definir una función en Python es básicamente esta sintaxis. Def es una palabra reservada de Python para definir funciones, y el nombre de la función vamos a decir una función básica sigmoide que recibe como parámetro un x. Recordemos, no es necesario definir un tipo de dato en Python. Vamos a definir la función. En este caso vamos a definirla tal cual como la definiríamos arriba, 1 dividido 1 más mat.x menos x, perdón. Vamos a verificar. Acá guardamos la función y vamos a ver si nos funciona. Perfecto. Lo interesante que tienen estos talleres en Kaggle es que ya tenemos acá una pequeña muestra de lo que nos debería dar la respuesta esperada, y la respuesta que nos dio el código es 0.9525 y acá 0.9525 y el resto de números. Podemos ver que funciona bastante bien. ¿Qué problemas tiene la librería mat propia de Python? La librería mat de Python no funciona para cálculos matriciales. Es decir, si yo en este caso quisiera ingresarle un arreglo de tres valores, el 1, el 2 y el 3, de la función básica de sigmoide, y lo que deseo esperar es un arreglo también de tres posiciones, donde la posición 1 sea la sigmoide del 1, la posición 2 sea la sigmoide del 2 y la posición 3 sea la sigmoide del 3, la función mat no me permite hacer esto. Para ello usaremos NumPy. Acá vemos un ejemplo de NumPy. Ya los arreglos los definimos dentro de un formato propio de NumPy. Y podemos ver la exponencial. La exponencial sencilla, tenemos un arreglo sencillo compuesto de 1, 2 y 3 de NumPy, y lo imprimimos. Imprimimos la exponencial de x. Entonces la exponencial de 1 es 2.71, la exponencial de 2 es 7.38 y la exponencial de 3 20.08 aproximadamente. Si x es un vector, entonces la operación de Python también me retorna un vector. Si lo que quisiéramos es sumarle a cada elemento de ese vector dentro de NumPy un valor constante, como es el caso de este, queremos sumarle a 1, queremos sumarle 3, a 2 queremos sumarle 3 y a 3 queremos sumarle 3, también NumPy nos ofrece esta característica. Vemos 3 más 1, 4, 3 más 2, 5, 3 más 3, 6, sin ningún problema. No olviden, lo más importante es leer la documentación. Acá está el link directamente a la documentación, de la cual
se pueden familiarizar más con la herramienta. Ok, volvamos a la sigmoide. En este caso queremos que a un arreglo de números me evalúe en la sigmoide de cada uno de esos números y me devuelva un arreglo. Esto es muy útil dentro de Machine Learning. En Machine Learning trabajamos principalmente con arreglos. En TensorFlow los podemos conocer como tensores, que en esencia son matrices multidimensionales, pero en sí se pueden conocer en primera instancia como arreglos. Ok, vamos a definir ahora sí sigmoide. Recordemos, la sintaxis para definir una función y dentro de Python, para saber qué elementos se ejecutan dentro de una función o dentro de una estructura de control, se definen siempre por la indentación. ¿Qué es la indentación? Todo lo que esté a un tabulador a la derecha es lo que se va a ejecutar dentro de la función. Es decir, todo este código se va a ejecutar dentro de la función. Ok, definimos la librería NumPy. AsNP es un alias. Es un alias. Podemos colocarle alias matemática, como queramos. Y en donde la usaremos, le podemos escribir matemática. En este caso, y de manera tradicional, nosotros lo escribimos con NP, es bastante sencillo y más corto que escribir NumPy. Ok, vamos a definir de nuevo la función. En este caso no con mat, sino con NumPy. 1 dividido 1 más NP de NumPy, recuerden, la exponencial de menos X. Grabamos la función, control enter, o acá en el símbolo de play, control enter. Listo. Como podemos ver, le ingresamos un arreglo de 1, 2, 3 y me retornó un arreglo de 3 posiciones con cada uno de los elementos de entrada. Vemos que la sigmoide de 1 es 0.73, la sigmoide de 2 es 0.88, la sigmoide de 3 0.95 y el resto decimales. Acá, recordemos la salida esperada, lo cual nos dio bastante bien. Vale. En esta primera sesión nos estamos familiarizando con Python. Vamos a dejar un poco de lado las cuestiones técnicas de Machine Learning. Las pueden aprender dentro de la ruta de aprendizaje con los videos de .csv y los iremos viendo a medida de los que avancemos en los demás talleres. Vale. Una gradiente de un sigmoide, así como spoiler alert. La gradiente de un sigmoide es la derivada. Un gradiente se conoce como derivada. En cálculo multivariado podemos recordar la gradiente era este vector que apuntaba en la dirección de mayor crecimiento en una función escalar. En este caso la usamos bastante porque nos permitirá dentro de Machine Learning hacer procesos de optimización y dirigirnos hacia donde el error sea mínimo y así nuestro modelo de aprendizaje sea cada vez mejor. En este caso lo vamos a tomar como una simple derivada, entonces decimos que la derivada de una sigmoide es simplemente la misma sigmoide multiplicada por 1 menos la sigmoide. Es bastante sencillo. Lo pueden confirmar a mano derivando la función 1 sobre 1 más exponencial a la menos x. Y esta es la definición. Ok, vamos a seguir usando NumPy para poder usarlo, para poder realizarlo. Ok, en esta sección de código lo que nos están pidiendo es crear una función que un valor que yo le ingrese me retorne la derivada de la sigmoide en ese punto. Ok, lo primero que vamos a realizar es definir la función sigmoide. Entonces, ya la tenemos definida arriba. Simplemente podemos decir la sigmoide. Recordemos cómo está escrita. Perfecto. Sigmoide de x. Perfecto. Y dijimos que la derivada era la sigmoide multiplicado por 1 menos la sigmoide. Ok. Entonces sería la sigmoide multiplicada por 1 menos la sigmoide. Esta sigmoide corresponde a esta variable que escribimos aquí arriba. Ok. Recordamos, ejecutamos la celda y vamos a confirmarla. Ok. Me está diciendo que la sigmoide, la derivada de la sigmoide en el
punto 1 es 0.19. Confirmemos con la salida esperada. Perfecto. 0.104. Perfecto. 0.45. Perfecto. Algo muy importante en Machine Learning es la acción de reformar los arreglos. Resulta que muchas veces la manera en la que nosotros necesitamos un arreglo o una matriz no es la mejor forma para nuestro modelo de entrenamiento. En este caso, dentro del ejemplo, y lo veremos más adelante, tenemos una imagen. Las imágenes se componen por matrices. Es una matriz, pueden imaginarse una matriz de una caja, un arreglo de cajas, en donde en cada una de estas cajitas, cada una de estas celdas existen números. Típicamente van de 0 a 255, es decir, 8 bits. Y tienen 3 capas, pueden ser como una acumulación de capas. Estas 3 capas, cada capa corresponde a un color: el rojo, el verde y el azul, RGB. Enviar esta configuración a los modelos de Machine Learning que vamos a comenzar a ver desde la próxima sesión no es muy práctico. Así que debemos mantener la misma información, pero en un orden diferente. Ok, para saber una forma, lo primero que vamos a aprender es cómo sabemos la forma de una matriz. NumPy ya me ofrece una función que se llama np.shape, que me dice la forma, y reshape, que me reacomoda la forma, en esencia. Si una matriz, por ejemplo, es de 3 filas por 3 columnas y 3 capas de profundidad, np.shape me responderá que es de 3, 3, 3. Vamos a ver un ejemplo. Acá podemos, dentro de los cuadernos de Kaggle, están bajo toda la libertad, agregar un pedazo de código. Ok, vamos a crear un arreglo en NumPy. Entonces np x es igual a np.array de 2, 2, 3, 4, 2, 5, 6. Ok. Me dice, mira, el arreglo que tú acabas de escribir con formato NumPy es una matriz, en esencia, que tiene 2 filas, 3 columnas. Esta es la primera fila, segunda fila, la primera columna, segunda columna, tercera columna, segunda fila, primera columna, segunda columna, tercera columna. Yo quiero ver esto en un arreglo simplemente lineal, en donde yo vea una fila, 6 columnas. Es decir, mantenga la misma cantidad de cajas, diferente configuración. Ok, creamos otra celda. Y yo quiero ver el x punto, recordemos, reshape. ¿Y cuál es la configuración que queremos? La configuración que queremos es la siguiente. Le enviamos una lista. En Python existen diferentes estructuras de datos. En este caso es una lista, una tupla. Y le enviaremos. ¿Cuántas filas queremos? Queremos que sea una sola fila. Y queremos que sean 6 columnas. Ejecutaremos y nos da algún error. No nos dio ningún error. Perfecto. Lo tenemos todo en una sola. En un solo arreglo. Vamos a verificar cuál es la forma de este nuevo arreglo, conservando los mismos datos. Recordemos y.shape. Efectivamente tenemos una fila, 6 columnas. Para las próximas sesiones vamos a utilizar una función muy similar a esta, que es convertir una imagen, les había dicho, es una matriz de tantas columnas, tantas filas y capas, en un arreglo unidimensional. Ok,
Estos talleres me brindan una gran guía. Acá nos dice, implementa una función, la función image2vector, que toma de input la forma longitud, altura y 3 capas. Y devuelve un vector de forma longitud por altura por 3 de una sola columna. Es decir, vamos a convertir esta matriz en un arreglo unidimensional que tenga tantas filas, pero una sola columna. Ok, la respuesta de este V vendría a ser simplemente imagen, porque es el parámetro que nos ingresan. Punto reshape imagen punto shape en la posición 0. Y lo queremos de una sola columna. Recordemos una estructura de datos de una tupla dentro de Python. Guardamos y tenemos esta prueba. Para confirmar el tamaño de este arreglo que se llama image, vamos a escribir print, recordemos la función, y escribimos forma original. Ok, ejecutamos. Y la forma original que vemos es que es de 3×3 por 2. Nos hemos encontrado con un problema. Vale. Vamos a leer. Es importante también aprender a leer los problemas en Python. Y dice: built-in method object is not subscriptable. El error está en que acá tenemos que amarrarnos a la estructura que nos están demandando acá. Nos están diciendo, queremos que la salida sea, en primera instancia, la primer componente del arreglo original, la segunda, y que sean tantas columnas como corresponde a las capas. Shape 0, filas, columnas, capas o profundidad dentro de una matriz. Ok, volvemos a grabar la función y la testeamos. Perfecto. Acá ya podemos encontrar que la forma original es de 3×3×2 y tenemos una forma de esta. Queremos ver también cuál es la forma resultante. Print forma resultante. Perfecto. Tenemos la forma original, 3 filas, 3 columnas, 2 capas de profundidad. Y la forma resultante es de 9 filas, 2 columnas. Podemos ver las 9 filas acá ascendentemente y 2 columnas. Una manera de comprobar de que se mantiene la cantidad es multiplicando las dimensiones. 3×3, 9×2, 18 en este caso. Y en este caso 9×2, 18. Se conserva la misma cantidad de elementos. Perfecto. Y esta es la función que me permite hacer este reforma. Vale. Lo siguiente que vamos a aprender dentro de Python, adaptándonos inmediatamente a la jerga de Machine Learning,
es la normalización de las filas. La normalización de las filas es una técnica que me permite que mi modelo de entrenamiento trabaje más rápido. Es más difícil para un modelo de Machine Learning trabajar con números grandes. Si por ejemplo yo estoy trabajando con valores de venta de divisas dentro del modelo de Machine Learning, estos valores estarán dados por tantos miles, millones de dólares. No sé, estoy suponiendo. Si estos valores los logramos normalizar, es decir, convertirlos a valores de 0 a 1, o hay otras técnicas, por ejemplo, estandarizando los datos, que lo podemos ver más adelante, permite que los modelos trabajen mucho más rápido. Y me genere una igualdad entre las variables, que veremos en los ejemplos próximos. En este caso vamos a normalizar los datos. NumPy me ofrece ya las herramientas necesarias para normalizar los datos y una herramienta de álgebra lineal que me permite normalizarlos. Tenemos esta matriz de ejemplo, por ejemplo, en donde queremos normalizarlo por filas, es decir, que la sumatoria de los elementos de cada fila me dé 1. La sumatoria, me refiero a la sumatoria euclidiana, que es cada elemento al cuadrado más la sumatoria de cada elemento al cuadrado, la raíz cuadrada de eso me debe dar 1. Ok, entonces nótese que se pueden dividir las matrices de distinto tamaño. Acá la primera fila me dio que la norma sería 5, o sea, el tamaño de ese vector, si recordamos elementos de álgebra lineal, y la segunda fila es raíz de 56. Vamos a normalizarla. Recordemos, la vamos a normalizar con herramientas de NumPy. Ok, recordemos np.lin. Un truco dentro de los notebooks de Python, si no recuerdo muy bien los nombres de las funciones, podemos usar el elemento tabulador y me ofrece una sugerencia. En este caso pues es álgebra lineal y acá escribimos norm y me arroja lo que necesito. Nos referimos acá siempre a la guía. Vamos a copiar esto tal cual. Perfecto. ¿Qué nos dice acá? Queremos que nos normalicen esta matriz de entrada, que es la que le ingresamos por parámetro, me la normalice por filas y que me mantenga las dimensiones. Es esto lo que le estamos diciendo. Ok, esto me va a retornar solamente la norma. Y acá simplemente vamos a dividir cada fila por su norma. Entonces, es decir, vamos a decir x dividido x norm. Grabamos la función y la testeamos. Perfecto. Me dice las filas normalizadas 0, 0.6, 0.8, 0.13, 0.52, 82, perdón, y 0.54. Acá podemos ver la respuesta esperada. Algo que puede llegar a confundir acá dentro del NumPy es ¿por qué si estoy dividiendo dos matrices me funciona? ¿Por qué si estoy dividiendo dos vectores me funciona? Eso en términos matemáticos no es lógico, no funciona. Es porque NumPy usa una técnica que se llama el broadcasting, lo podemos ver acá en la documentación, que él entiende que yo no estoy dividiendo dos matrices, estoy dividiendo cada elemento de la primera fila con el elemento de la primera fila de xnorm y así con la segunda fila, facilitando la vida del desarrollador. Acá podemos hablar un poco más del broadcasting. No es la única manera en la que se usa, también se usa si yo quiero sumar a una matriz un número. En términos matemáticos esto no es lógico. En términos de Python lo que hace es coger este número y volverlo de la misma dimensión de la otra matriz y sumar componente a componente. Me facilita bastante la vida en términos de desarrollo. El concepto de broadcasting también importante, como les dije, referirnos a la documentación. Cualquier duda pues lo pueden dejar abajo en los comentarios o en el canal de la comunidad de inteligencia artificial. Ok, instrucciones.
Aquí vamos a trabajar con una nueva función que se llama la softmax. Hace parte de este conjunto de familias de la sigmoide que acabamos de ver. Hay otras, la tangente hiperbólica, la ReLU, en este caso la softmax, que también es usada en términos de clasificación. Ya no es clasificación binaria, sino clasificación multiclase. Lo veremos en los siguientes talleres, su aplicabilidad. Por el momento estamos aprendiendo cómo usar Python con cuestiones de Machine Learning. Ok, la función softmax por definición me dice que si yo tengo una matriz, la función softmax me dice que cada elemento de la matriz resultante es la exponencial de cada elemento dividido la sumatoria de todos los elementos de las exponenciales de todos los elementos fila. Acá lo vemos claramente como x11 es el primer elemento de la matriz, la exponencial de x11 y es dividido por la sumatoria de las exponenciales de toda la fila. Entonces, la primera fila de x, la segunda fila de x. En términos de probabilidad y estadística es bastante útil porque es una especie de normalización. La diferencia es que en este caso la normalización, la suma de todos esos elementos resultantes por fila me tiene que dar 1. Es una aplicación de la sumatoria de probabilidades, en donde la sumatoria de todos los eventos que son mutuamente excluyentes me dará 1. Es como lo usamos dentro de Machine Learning. Por el momento nos quedamos con el concepto matemático. La softmax es la exponencial de cada uno de los componentes dividido la sumatoria de la exponencial de la fila. Ok, vamos a implementarlo. Primero vamos a definir las exponenciales de cada uno de los elementos. Entonces recordemos np.x. Perfecto. Ahora necesitamos la suma de cada una de estas exponenciales, pero una suma por fila. Entonces np.sum es una operación que me permite hacer sumas dentro de las matrices, dentro de xx, porque son las exponenciales, y queremos que la suma se haga por filas. Y mantenemos las dimensiones. Ok, y por último vamos a dividirlos. Guardamos la función, probamos, ok, probamos 9.80 por 10 a la menos 1, el último 8.01 por 10 a la menos 4, perfecto, funcionó bastante bien. Recordemos en esta parte, no es división de matrices, es gracias a broadcasting de NumPy. Vectorización. Acá vamos a encontrar una serie de paralelos. Acá no es necesario editar nada en el código. Una serie de paralelos entre qué es mejor, usar NumPy o utilizar Python nativamente. ¿Qué es más eficiente en términos de computación? Porque nuestros algoritmos de Machine Learning van a ser bastante complejos. Entonces simplemente ejecutamos la función y acá nos arroja. Vemos que el tiempo computacional que se demoró realizando la primera función corresponde al producto punto entre dos vectores. Recordemos el producto punto. Si yo tengo dos vectores, es la multiplicación de cada uno, el primero por el primero, el segundo por el segundo, y la suma de todas estas multiplicaciones. Este es en esencia el producto punto. La segunda, el producto exterior, y la implementación clásica ya por elementos de una manera más de bajo nivel, acá usando ciclos, estructuras de control bastante típicas en cualquier lenguaje de programación. Vemos la primera es una implementación clásica del producto punto entre dos vectores mediante un ciclo. La segunda es una implementación clásica del producto exterior. Y la tercera es una implementación clásica de la multiplicación por elementos. Y la cuarta es una implementación clásica general del producto punto, todo mediante
uso clásico de arreglos y ciclos y demás. Podemos comparar, el primero me dio 0.19, 0.32, 0.40 y 0.31. En ese siguiente trozo de código vamos a implementar exactamente lo mismo con los mismos valores de ejemplo, pero utilizando las opciones propias de NumPy. Vemos np.dot, producto punto, np.order, producto externo, np.multiply, producto multiplicación elemento a elemento, y np.dot de matriz con vector. Vamos a ejecutarla y hacer las comparaciones. Ok, la primera, 0.19 clásica, 0.23 con NumPy, aumentó. 0.32 clásica, 0.68 NumPy, casi el doble. 0.41 clásica, 0.102 con NumPy y se redujo, es menor. 0.31 clásica, 0.50 NumPy. En 3 de los 4 casos es mayor el tiempo computacional que me lleva. Así que no es que sea una mala idea usar NumPy dentro de las aplicaciones, de hecho lo vamos a utilizar, pero en términos de producción no es muy buena idea. Existen otras herramientas, existen como TensorFlow, que ya vienen mejoradas y optimizadas para estos procesos que sean más eficientes. Vale, para finalizar les dejaré la implementación de las funciones de coste. Es una tarea igual, terminar el notebook. En la siguiente sesión vamos a aprender a cómo crear una regresión logística, un sistema de clasificación binaria utilizando la función sigmoide que hicimos arriba, y la implementaremos. Vamos a aprender cómo clasificar imágenes de gatos y de no gatos, una primera aplicación bastante funcional e interesante. Recuerda seguir la ruta de aprendizaje, complementarlo con los videos de .csv. Cualquier duda o información en comentarios, nos vemos en la siguiente sesión.